El tema de elaboramos conclusiones sobre el aporte de los yachachiks y los meteorólogos en el pronóstico del tiempo atmosférico. ¿Sabías que el lugar más frío del planeta es la Antártida, en la cual la temperatura media anual es de menos 57,8 grados Celsius? ¿Sí? Quiere decir una escala por debajo del 0 grados, que es la temperatura en la cual se congela el agua. Así también sabías que el lugar más cálido es Daliol, en Etiopía, cuya temperatura media anual fluctúa entre los 34,4 grados Celsius. Así también, el lugar en el que más llueve durante el año es la isla Kauai, en Hawái. ¿Sí? Llueve 350 días al año. De los 365, prácticamente la totalidad del año está lloviendo. El lugar en el que menos llueve es el desierto de Atacama, en Chile, con 0,51 milímetros, ¿no?, de agua durante el año. Bien, con estos datos entonces vemos que en diferentes partes de nuestro planeta el clima es diverso, ¿sí? Es variable. Entonces eso va a estar influido mucho por la atmósfera en la cual nos encontramos y los diferentes elementos que actúan dentro de ella. ¿Y qué es la atmósfera? Entonces es la capa gaseosa que envuelve primero a la Tierra. ¿Sí? Tiene más de 1000 kilómetros de espesor y está formada en su mayor parte por nitrógeno y oxígeno, que conforman prácticamente el 99% de su composición. La función de esta atmósfera es filtrar los rayos solares y evita la caída de los meteoros, ¿no?, cuando impactan a la Tierra. Entonces lo que va a hacer es destruir los meteoritos. Acá en la imagen, por ejemplo, vemos las capas de la atmósfera y nosotros en la clase del día de hoy nos vamos a fijar sobre la troposfera. ¿Por qué la troposfera? Porque dentro de la troposfera se dan los fenómenos meteorológicos, ¿sí?, que tienen que ver con todos los climas que vemos a nivel mundial y, lógico, también el tiempo atmosférico en un determinado momento del día. En esta imagen podemos apreciar a través del tiempo cómo la capa de ozono que está presente dentro de nuestra atmósfera ha ido variando, ¿sí? Desde el 98, este es un registro, una fotografía, hasta el año 2012. El color rojo indica el calor, ¿sí? Esta es una foto tomada en la zona de la Antártida. Entonces, año tras año ha ido aumentando, ¿ves?, el calor. Entonces, este calentamiento global que se está generando ha ido que el clima vaya cambiando a nivel mundial. Y al cambiar el clima, cambia pues las características propias de un determinado lugar. Por ejemplo, acá tenemos en nuestra Cordillera Blanca, en nuestra serranía, en un glaciar, ¿no?, Yanamarey, a más de 4.786 metros, una foto de 1982. Si tú puedes apreciar, hay un glaciar, ¿no?, ahí en la parte central. Entonces, aquí tenemos el glaciar. Pero en el 87, mire el glaciar, ya la parte inferior ya no existe, se convirtió en una laguna. Ha ido pasando el tiempo al 97 y mira, el glaciar ha ido retrocediendo. Y en esta última foto prácticamente ha desaparecido. Eso es producto del calentamiento global, ¿sí?, que al nosotros contaminar hacemos que nuestro clima cambie y nuestras zonas que tienen nieve o tienen nevado, como en este caso, también vayan cambiando. Entonces, uno de los factores que va a influir dentro de todo este cambio es la temperatura. ¿Y qué es la temperatura atmosférica entonces? En primer lugar, es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Quiere decir que cada vez que el rayo solar cae sobre la Tierra, esta se calienta, el agua también se calienta, entonces genera una temperatura acorde al ambiente en el cual va a residir este rayo solar. Y el instrumento con el cual se va a medir es el termómetro, que va a estar dado en grados Celsius en el caso de Latinoamérica, o grados centígrados también se le puede decir. Otro de los elementos que influyen dentro de esta temperatura está la latitud, quiere decir cómo incide
los rayos solares con respecto a una ubicación geográfica del planeta, ¿sí? Entonces, el rayo solar tiene mayor incidencia en la zona ecuatorial, por eso que en las zonas de Ecuador son climas más calientes, y conforme se va yendo a los polos, los rayos, lógico, van a ser de menor intensidad y por lo tanto no son lugares muy calientes, ¿no? En los polos norte y en los polos sur. Entonces, la latitud, ¿no?, genera pues lo que son los diferentes tipos de climas: fríos, templados, ¿sí?, climas cálidos. Por ejemplo, el Perú se ubica dentro de una zona en la cual el clima es cálido, pero eso también va a tener otro factor, porque eso va a ser de repente a nivel de costa. En cambio, a nivel de sierra, la altura o altitud también va a variar los cambios con respecto a las temperaturas. Entonces, la altitud, conforme vaya aumentando, la temperatura va a ser menor. Dice, la temperatura disminuye aproximadamente 0,6 grados cada 100 metros. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros viajemos a altura, por cada 100 metros, la temperatura que nosotros estamos acostumbrados va a ir disminuyendo 0,6 grados. Otro elemento que también influye va a ser la humedad del aire. ¿Sí? La humedad está correspondida por la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Por ejemplo, cuando tú te levantes en la mañana, muchas veces encuentras nubosidad, como si fuera una pequeña nube, ¿no?, ahí cerca a tu hogar. Entonces, nosotros la llamamos neblina. Entonces, esa neblina me indica la humedad del aire. ¿Sí? Hay días de verano, por ejemplo, que no se aprecia la neblina, porque no hay mucha humedad. La humedad por lo general se ve en las temporadas de invierno. Entonces, la humedad del aire se expresa en porcentajes y se mide con un instrumento llamado higrómetro, como en la imagen que vemos aquí. Las nubes y las precipitaciones también son elementos que están dentro de nuestro clima, dentro de nuestro tiempo atmosférico, ¿sí? Entonces, una precipitación corresponde al agua que cae, ¿no?, a la superficie terrestre en forma de lluvia. En el caso de nuestra costa, cae en forma de lluvia. Puede caer en forma de nieve, que no sería poco común, eso más es en la zona de serranía, ¿no?, o agua-nieve, que es una combinación entre nieve y agua a la vez, y granizo. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber estado en Huaraz y nos cayó una lluvia en pleno nevado, pero nos caía lluvia, nieve y granizo a la vez. O sea, los tres elementos caían en el mismo momento. Y esto se mide con un instrumento llamado pluviómetro, ¿sí? Y los resultados se dan en milímetros o centímetros cúbicos. También va a medir estos instrumentos. Y aquí en este instrumento, por ejemplo, lo que se hace es calcular qué tanto líquido cae en un determinado momento. Y las precipitaciones, por lo tanto, van a ser consecuencia del ciclo del agua, ¿no? Ya conocemos esta parte de que el agua se evapora, se condensa, ¿no?, y comienza a precipitarse cuando llega a lugares fríos. También tenemos la presión atmosférica. En el caso de la presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre, ¿sí? Y se mide con un instrumento llamado barómetro y se expresa en hectopascales. Entonces, pero para generar la presión atmosférica va a depender de ciertos elementos: la altitud, que ya sabemos, la temperatura, que habíamos visto, ¿no?, con respecto a la altitud, y las corrientes de aire, que pueden estar dadas por la cercanía al mar, por ejemplo. Otro elemento que también influye va a ser el viento. Entonces, el viento se define como una masa de aire en movimiento, de la cual nosotros podemos obtener la energía eólica, ¿sí? Estos vientos siempre soplan entre zonas de diferentes presiones, sobre todo de altas presiones hacia bajas presiones. Y, por ejemplo, en el mes de agosto, ¿sí?, es la temporada del volar cometas, por ejemplo. Y entonces los niños aprovechan esta época para sacar las cometas y hacerlas volar porque hay vientos favorables. Para medir el viento se puede utilizar dos tipos de instrumentos: el anemómetro y la veleta. En el caso del anemómetro se utiliza para medir la velocidad del viento y consiste en un artefacto que gira en torno a un eje, ¿sí?, y ahí se va a medir la velocidad de 100 km por hora. Y en el caso de la veleta,
también mide la velocidad del viento y la dirección del viento sobre todo. Y consiste en una aguja que gira y se orienta en la misma dirección del viento. Y es habitual encontrarla instalada sobre un disco que se encuentra señalado por 4 puntos cardinales. Y bien, vamos a hablar ahora acerca de los yachachiks. ¿Qué son los yachachiks? Vienen a ser personas, ¿sí? Que tienen un conocimiento ancestral, un conocimiento de nuestro pasado en diferentes aspectos. Pueden tener conocimiento del clima, pueden tener conocimiento de la tierra, pueden tener conocimiento sobre el ganado y que van transmitiéndolo de generación en generación. Entonces, este conocimiento de estos yachachiks o personas que conocen y enseñan es favorable para poder nosotros pronosticar diferentes situaciones con respecto al clima, puesto que a veces los instrumentos pueden fallar en un determinado lugar. Entonces, en las comunidades andinas, estos sabios, ¿sí?, son los que se encargan de observar la naturaleza y con ello dar sus pronósticos e informar a la población cuándo es el tiempo de la cosecha, cuándo es el tiempo de la siembra, ¿sí? Ellos no utilizan instrumentos, sino que a través de este conocimiento de la propia naturaleza pueden hacer sus deducciones. A través de la observación entonces de las señales, pueden ser físicas y biológicas, ellos pueden determinar, por ejemplo, cuándo va a llover. Para eso tendrían que ver las nubes, tendrían que ver las estrellas, ¿sí? Cuál es la disposición de la luna. Entonces ellos se ayudan de esos elementos propios de la naturaleza. Estos yachachiks, a través de ese conocimiento, entonces van a ayudar a toda su comunidad para que puedan tener pues buenos productos para las estaciones que se les vienen. También observan el sol, ¿sí?, que es una estrella y que sabemos que es una fuente de energía. Ellos, por ejemplo, indican, ¿no?, que si ven un arco iris rodeando el sol, saben que en ella se acerca la lluvia. Y si ven las constelaciones con un brillo característico, entonces también pueden indicar cuándo inicia una estación o cuándo se acerca una helada o las lluvias o las sequías. También ellos pueden identificar la dirección e intensidad del viento y con ello también podrán indicar cuándo va a ser las temporadas de lluvia. Bien, entonces hasta aquí hemos visto nuestro tema correspondiente al día de hoy. Espero que se encuentren bien de salud y nos estamos viendo en una próxima sesión. Nos vemos.